Álvaro Uribe Vélez es hundido nuevamente por las víctimas de los falsos positivos, pero ahora en el caso en Argentina. Todo esto porque buscan desde ya llevarlo a la cárcel y el abogado de las víctimas deja en ridículo total a los personajillos de Blue Radio. Además que el presidente de la República, Gustavo Petro, responde de manera categórica a los diferentes ataques de la extrema derecha. Primero, recordemos cómo Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, le pidió a Elon Musk, el dueño de la red social de X, que en pocas palabras lo censuren, que le quiten la cuenta de X al presidente de la República, para lo cual él responde: el señor Enrique Vargas ha pedido la censura del presidente de la República de Colombia en esta red. Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras y por tanto no actúa la ley OFAC a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis derechos humanos. Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscar en otras redes y les solicito enviar cartas al señor Vance, que es el señor vicepresidente de los Estados Unidos, al señor Marco Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Clinton. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Soy el incautador gubernamental más grande en la historia del polvo en blanco y sus mafias me buscan para bandarme con San Pedro en el cielo. Solo tengo una casa cerca a Bogotá que aún debo y mi sueldo. Son mis únicas transacciones financieras. Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los Estados Unidos y la oficina del señor Marco Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones. Saquen a Petro de la OFAC o de la lista Clinton. El hermano del señor Enrique Vargas Lleras, el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aparece en cabalgatas de esmeralderos ligados al polvo en blanco, armados y en campaña electoral. Por esas evidencias, se suspendieron los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, previa su coaptación orquestada por el fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, abogado de Odebrecht, y a través de Gustavo Moreno, expresidiario en Estados Unidos, construyó el cartel de la toga, que no es más que la mafia dentro de la justicia. La respuesta que daré si logra la censura es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país. Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré. Desde la caravana de democracia y paz. Dirán que me pongo en campaña, pero no dejaremos de hablar con nuestro pueblo. O sea, que si llegan a censurar a Petro, va a recorrer cada rincón del país para que Colombia misma, en presencia del señor presidente, sepa muy bien lo que se viene orquestando en su contra. Muy bien, señor presidente. Además, Petro decía: yo más bien solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares. Miren, mientras unos piden la censura, Petro pide: vengan, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar en equipo. Colombia y el mundo lo necesita. No simplemente vamos a encerrarnos en esta lluvia de ideas locas que tiene la extrema derecha. Además, que Petro también pide la extradición y hace unos acuerdos bastante interesantes con Medio Oriente. Pues resulta que el afán, que es la fuerza en este caso de Venezuela,
destruye un campamento del narco en el estado Zulia y Petro dice, muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narco. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se debe coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas. Una invasión a Venezuela solo expandirá el narco y robo de petróleo y gasolina en gran escala. La invasión solo será un disparador mayor del narco y los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán. Un fortalecimiento del Estado venezolano por la vía democrática, que es pasar por la legitimidad del pueblo, es decir, por elecciones verdaderamente libres, permitirá una gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio. El presidente Trump debe saber que el gran comprador del polvo en blanco del Catatumbo, única zona de cultivos de hoja cerca a la frontera colombo-venezolana, es la nueva Junta del Narco, organización multinacional federada compuesta de mafias albanesas con presencia en Colombia, Ecuador y Venezuela, mafias italianas, uruguayas y colombianas. Son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través de los congresistas de la Florida, llegar a Marco Rubio, cegado por el sectarismo y el odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado del polvo en blanco, la llamada Junta del Narco. De la DEA solo hemos recibido como ayuda en la persecución de esta mafia la detención de Salvador Marcet, antiguo preso en cárceles estadounidenses por narco, autor intelectual de lo que le pasó al fiscal paraguayo Pesci, pero varios más que salieron de esas mismas cárceles son miembros actuales de la Junta del Narco actual. Enviaré a la oficina del vicepresidente Vance toda nuestra información disponible. Con las policías europeas y árabes, empiezo a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos. Hemos logrado éxito que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa, en grandes contenedores y en grandes barcos. Miren eso, contundente. Y Petro sigue callando bocas, porque ahorita sale Diego Santos a decir que varios líderes europeos, latinoamericanos, que Lula da Silva, que yo no sé quién, yo no sé cuándo, han cancelado su asistencia a la cumbre CELAC, Unión Europea. Petro le dice, pobre, pobre. No es lo único, porque miren, acá se confirma la asistencia de Lula da Silva al encuentro que se realizará en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Y decía Petro, es la hora de la unidad. Gracias. Nos veremos en la COP30 para luchar por una economía que nos aleje del colapso climático. Así empieza a callar, porque Petro es aceptado, recibe el apoyo por el pueblo internacional. Además, que también termina callando a los amigos de Blue Radio, porque decía Petro, oigan hermanos de Blue Radio, propiedad de Alejandro Santo Domingo, llevan 3 años de una sistemática campaña de destrucción delincuencial de mi persona y de mis derechos. Hay un ignorante allí que dice que el traductor persa sobre mi vida está muerto. Y aquí lo comparte el presidente, miren, durísimo, durísimo Petro, miren, sobre el libro del presidente de la República que le da la vuelta al mundo y que ellos obviamente pretenden ocultarlo. Y hablando de esa noticia, pues imagínense que el caso de Álvaro Uribe Vélez fue archivado en Argentina, pero esto no se quedaba así, porque las víctimas de los falsos positivos presentaron la apelación, o sea, que están hundiendo a Álvaro Uribe Vélez en Argentina y buscan que se reabra la investigación. Ellos no quieren para nada que Colombia lo sepa. Miren, se apela al archivo del caso contra Álvaro Uribe Vélez y la gente de Blue Radio entrevista al abogado de las víctimas y no esperaban
Tremenda peinada. Más de falsos positivos, de lo que llamamos aquí falsos positivos, que son asesinatos en persona protegida, en nombre de la jurisdicción universal o bajo la figura de la jurisdicción universal, interpusieron una querella en Argentina, como se ha hecho en otros casos. ¿Y qué pasó con esa querella? Esa querella, precisamente el juez federal número 2 de Argentina, Sebastián Ramos, decidió archivarla. Pues la noticia hoy no es solamente ese archivo, sino que las víctimas que interpusieron esa querella, pues van a apelar. Entonces, esas son las dos noticias de hoy sobre el caso del expresidente Uribe en Argentina. Pues Ana Cristina, es una noticia importante acá para que tengamos un poco de contexto, porque uno cuando está fuera... ¿Qué sucede? Pues señores, invitan al abogado de las víctimas y les canta la tabla y cómo va a resultar hundido Uribe Vélez. Días para ustedes, sí, buenas tardes. El abogado se llama Benedict de Morlaoz. Bueno, explíquenos qué pasó acá, porque en Colombia si uno dice archivamos el caso, pues uno dice ya murió el caso ahí, esto ya está cerrado, pero hay una segunda opción que viene en el caso que se adelanta dentro de la justicia universal contra el expresidente Álvaro Uribe por tema de falsos positivos en Argentina. Sí, absolutamente. En Argentina, el juez que investiga el caso tiene que decidir si pues sigue investigando o si archiva el caso. Y es la primera instancia, es decir que después las víctimas, las querellantes, pueden apelar en esta decisión y llegar a la Cámara de Apelación, donde vamos a presentar esta apelación y presentar nuestros argumentos que ya hemos formulado al juez. ¿Cuáles fueron las razones para archivar este caso contra el expresidente Álvaro Uribe en Argentina? Bueno, el juez decidió, apoyándose en la decisión de la CPI. Se recuerdan que la CPI cerró su investigación preliminar diciendo que básicamente había una justicia que funcionaba en Colombia. Usó los mismos argumentos diciendo, pues, si la CPI, la Corte Penal Internacional, lo ha hecho, porque yo seguiría investigando. Pero eso, según nuestra opinión, no es la opinión correcta y no es la opinión que se fundamenta en la jurisprudencia argentina. Porque la jurisprudencia argentina dice que hay que investigar un caso de crímenes internacionales muy graves, tal como este caso, si en el país donde ocurrieron los hechos no hay una investigación genuina. Ojo, hay que investigar a fondo este tipo de casos si no hay este tipo de circunstancias en el país de origen. Ojo muy bien con esto que dice el abogado, que hunde y pretende ir hasta el final esta importante investigación, señores. Ahora bien, tenemos la JEP, sí, pero la JEP sabemos que no investiga a exmandatarios. Eso nos deja con la comisión de acusación. Y ahí yo creo que todos colombianos, todas las colombianas saben que ahí pues no se investiga. Es un ente sumamente político que no ha llevado a juicio a ningún exmandatario y no está investigando el caso de los falsos positivos. Entonces, para nosotros, este concepto de subsidiariedad que aplica la Argentina, que dice que investiga solo si no hay investigación en otras partes, pues estamos satisfechos. Entonces, es decir que no hay investigación genuina en otro país porque no la puede haber y no la hay en Colombia. Ojo. Entonces, según nosotros... No la hay en Colombia. Argentina tiene que retomar el caso y tiene que investigar. Sí, tiene usted razón. Por ejemplo, en la comisión de acusación, una de las investigaciones de falsos positivos al expresidente Uribe se le entregaron a Hernán Cadavid, que es de su partido político y que Uribe prácticamente es su padrino político y él fue el que lo tuvo que investigar. Entonces, pues eso nunca pasa nada. Abogado de Morlaoz. Ay, miren eso. Se le descuadró la sonrisa a la gente de Blue Radio, increíble. Quisiera que nos hiciera un poco como un marco de otros casos, no este caso en particular, sino de otros casos. Es muy frecuente que se lleven casos a Argentina, casos sobre lo que ha sucedido en otras partes, por ejemplo, casos del franquismo, y que se archiven. Y es decir, ¿el archivo es algo normal o qué es lo que pasa?
Sí, es prácticamente una etapa común. Lo vimos en la mayoría de los casos exitosos en Argentina. Primero, el que mencionó usted del franquismo, que se interpuso hace unos 10 o más años. Y la jueza Servini al inicio decidió no impulsar y decidió cerrar después de unos meses ya la investigación. Las querellantes, las víctimas, las partes civiles apelaron y tuvo que reabrirse el proceso y esto llegó bastante lejos con exhortos a España, con un ministro que casi fue procesado. Entonces, pues podemos decir que fue una investigación todavía vigente y exitosa. Es también el caso de los Rohingyas de Myanmar. También el juez decidió archivar la causa, se apeló y se reabrió. Y hay un tercer caso de los uigures de China, también muy reciente, donde la Cámara de Apelación decidió confirmar el archivo, pero donde la Corte, la instancia superior, es decir, la Corte de Casación, que es la mayor instancia penal, decidió que se tenía que investigar estos casos por casi los mismos las mismas razones, es decir, que no hay una investigación genuina en otras partes del mundo. Entonces, la Argentina tiene que investigar porque tiene un mandado constitucional para investigar estos casos muy, muy graves. Abogado de Morlos, entonces, ¿de qué tiempos estamos hablando? Porque pues ya está el archivo de este caso contra el expresidente Álvaro Uribe ahí en Argentina, pero ustedes dicen vamos a apelar. ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Una decisión para saber si les reciben esta apelación o no? La apelación la tuvimos que formular, digamos, de forma breve, entre 3 días después del archivo. Entonces, esto ya se ha hecho. Ahora, lo que va a pasar es que el juez va a elevar la causa a la Cámara de Apelación y después se va a surtir una sala de esta Cámara y esta sala va a decidir sobre una audiencia y en este marco vamos a poder ampliar los argumentos. Yo no sé si esto va a suceder dentro de unos pocos meses. El mes de enero siempre es en Argentina es un mes donde no hay pues mucha actividad judicial, entonces podría ser para, digamos, los primeros 4 meses o 3 meses del año próximo, pero no creo que tardaría mucho. Tome. Abogado de Morlos, yo le quisiera preguntar algo que es más como de opinión suya, de lo que usted ha visto del proceder de la justicia argentina en casos previos, en los que usted nos citaba. ¿Usted cree que la justicia ha actuado de manera independiente a los gobiernos de turno? Es decir, no tiene nada que ver que en este momento esté, por ejemplo, Javier Milei, es decir, en los otros casos que han sido en otros gobiernos que no son el de Milei, ¿se ha actuado independiente? ¿Usted ve esa independencia en la justicia? Pues por ahora, en este caso, no tenemos indicios de que el juez haya, digamos, trabajado de una manera que inconveniente o que haya una influencia externa. Entonces, por ahora, yo creo que pues no estamos de acuerdo con sus argumentos, pero no podemos, digamos, dudar de su independencia. Abogado de Morlos, una última pregunta, porque entiendo yo el espíritu de esta denuncia que llevan las víctimas de falsos positivos, familiares de víctimas que llevan a la justicia universal, porque ellos dijeron o dicen, no se está aplicando justicia en nuestro país con el expresidente Álvaro Uribe por el tema de las ejecuciones extrajudiciales, cuya explosión estuvo básicamente en su gobierno, aunque ya se sabía de algunas ejecuciones extrajudiciales antes del mandato de Álvaro Uribe. Pero pues aquí hemos pasado un proceso muy complejo de un acuerdo de paz que se firmó justamente entre el Estado colombiano y entre la guerrilla de las FARC, y a partir de ese acuerdo pues tenemos la Justicia Especial para la Paz, que ya está en etapa de sanciones en algunos de los macrocasos que está aplicando, y uno de esos macrocasos, uno de los más importantes y más dolorosos para nuestra historia, es el tema de ejecuciones extrajudiciales, conocido malamente como falsos positivos. ¿Esto no es válido en la justicia universal para decir Colombia, dentro de sus jurisdicciones, dentro de sus fronteras, sí está aplicando justicia o tratando de hacerlo con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, aunque no estemos hablando personalmente del expresidente, sino de todo lo que rodeó este macrocaso o estos delitos?
Pues yo creo que haciendo un análisis muy jurídico, se puede concluir digamos que justicia no se está haciendo de forma global Justicia no se está haciendo. y total. ¿Por qué? Porque la JEP y sus máximos responsables van a ser los altos mandos militares, ¿cierto? Ujú. Y esto no va a llegar hasta la cúpula, hasta, digamos, los altos mandos civiles. Así que ahí tenemos un vacío de impunidad que no es, correspondiente con el derecho internacional. Y por eso acudimos a la jurisdicción universal para, romper esta pared de impunidad que todavía subsiste en Colombia. Pues abogado Benedict de Morlo. Bueno, todo esto se busca para que no haya más impunidad en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Que se cree en pocas palabras el rey superior de nuestra tierra. Y no, señores, en Argentina todavía no se salva y las víctimas lo están hundiendo. Así que, colombianos, los invito a dejar su like, su comentario y no olviden compartir este contenido para que toda Colombia conozca esta información tan valiosa. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.